Con lo cual podemos dar comienzo a este acto que celebramos hoy aquí en este lugar tan acogedor como es Espacio Joker, y que no es otra cosa que la presentación del último trabajo de Cuando veo cables me acuerdo de ti, una interesante novela gráfica salida de la mano de este joven prometedor que es Arnau Salt, que compagina la música con el mundo del dibujo, la pintura. Una obra que casi podríamos definir como ciencia ficción con toque humano, y que tiene cosas que ven mucho, repasando un poco todos los trabajos que has hecho hasta ahora, quizá lo más conocido. Empezaste, yo creo que la novela gráfica primero fue Albert contra Albert, porque Tito, digamos que eran un poco trabajos anteriores que tenías, que luego recopilaste en un tomo bastante interesante. Vinieron Llavaneras, Tibigis, obras también muy personales, igual que Albert contra Albert. Línea editorial donde rompiste un poco con todo y que además fue muy bien acogida, aparte de ese tono crítico que mantenía casi con el propio mundo del cómic. Y lo último pues fue Un fantasma, una obra de ciencia ficción que podríamos decir es la antesala, aunque la temática no es la misma, pero marca un poco ya lo que hemos visto en este trabajo, que como he dicho, no sé si es una definición un poco simple, pero sí podríamos decir, tratar como una novela de eso, de ciencia ficción, pero de mucha relación humana también. Pues sí, bueno, antes de nada, gracias por venir. Y sí, básicamente empecé haciendo TVO autobiográfico. Empecé con el Albert contra Albert por la situación familiar que tenía. Fui contando situaciones familiares y ya con el línea editorial pues ya me di cuenta pues que ya no tenía nada más que contar, ¿no? O que no me apetecía contar nada más familiar. Y entonces dije, bueno, pues ¿qué voy a contar? Me metí en el mundo del dibujo, siempre desde una perspectiva autobiográfica y personal, y luego me metí en el género de la ciencia ficción, que era algo que siempre me había gustado, pero no sabía cómo hacerlo, no sabía cómo enfocarlo. Es un género del que se ha escrito, dibujado muchísimo desde hace más de 30 años y que ya hay libros del género bastante mejores de lo que yo puedo llegar a hacer, o esa es mi opinión. Entonces he tratado tanto el fantasma como el último libro desde una forma un poco personal, y ya aquí cogí la premisa de los robots para tratar pues eso del olvido, del abandono, de la muerte, que era realmente lo que me interesaba. Quizás al principio la idea era que fuese un libro un poco más político, pero sí, al principio de escribir ya los diálogos y demás, ya vi que poco a poco se iba yendo hacia lo personal, a las relaciones entre los personajes, que es básicamente lo que yo trabajo. Eso te iba a decir, porque me comentaste hace un mes o así, cuando estuve hablando contigo, cuando salió el cómic, que al final siempre vuelves un poco a lo que es las relaciones personales, a las relaciones familiares, y había parte también de lo que te había sucedido, de lo que era tu vida durante el proceso que fue el de la creación de este cómic. Sí, al final es como lo que me gusta hacer. Utilizo, en este caso, la ciencia ficción. Voy a ir pasando páginas mientras está. Pero bueno, usar tanto escenarios como colores de la ciencia ficción para hablar de lo que me interesa, de lo que me está pasando. En este caso, pues bueno, muchos ya lo sabéis, por la gente que se haya leído Albert contra Albert, pues sabe que yo en mi familia pues tengo personas con trastorno bipolar, con adicciones, hay gente mayor en casa. Y mientras lo escribía, cada vez me daba cuenta que, como he dicho antes, lo político se iba apartando, el tema robótico, y era más como una relación de cuidador y una persona mayor, en este caso, ¿no? Y el olvido y el abandono que tiene esta persona. Y sí que es verdad que al final del libro pues se vive una situación dura en la familia, que es precisamente cuando yo estoy escribiendo los textos, porque yo los tengo cada vez... al principio no escribía los diálogos hasta el final, hasta tener el libro terminado. En este caso, como era para una beca, tenía que tener los textos escritos ya desde el principio, pero siempre abiertos a modificaciones y demás. Y recuerdo estar en casa de mi madre
la última semana prácticamente de escribir los textos y cómo iban variando, encajando dentro de la historia, pero se me hacían mucho más personales. Y entonces, pues bueno, dejé que eso fluyera y me di cuenta que quizás le daba también un punto más sentimental al libro, que también es algo que buscaba, pero salió de una forma natural. Sí, porque a mí me dio la sensación, ¿no?, de que era como una vuelta a los orígenes. Por momentos me recordaba mucho Albert contra Albert, aunque sea absolutamente distinto en dibujo, en temática, en historia, que era realismo puro, era todo tal como había sucedido, pero daba la sensación de que volvías en muchos aspectos a aquella primera obra. De hecho, recuerdo que tú me escribiste y me dijiste, como, bueno, no sé cómo decir esto, no sé cómo fue, pero es algo personal el libro. Sí, es que me daba esa sensación. Hay algo, sí. Y dije, no era la idea, o quizás sí, pero no era tan evidente, y al final ha acabado siendo totalmente, bueno, es como un... Sí, es un libro súper personal, quizás el que conscientemente más personal he hecho, porque el Albert contra Albert era algo que yo quería soltar, sin más. El línea editorial habla de frustraciones, pero es algo un poco más ligero dentro de lo que es una frustración de una persona que dibuja o una persona que se plantea el por qué hace lo que hace. Y en este yo creo que es el libro más personal que he hecho, también el libro más triste que he hecho y el que me ha dejado más tocado al final. O sea, terminé el libro prácticamente que no... Bueno, al límite en general, pero luego cuando lo terminé dije, hostia, pues te has quedado a gusto. Sí, bueno, sí, perdona, porque yo sí, ya termina. a partir del línea editorial yo ya cuento mis libros como el último que voy a hacer. No sé, porque digo, bueno, llegará un momento que ya no tendré ganas o que se me acabarán las ideas, y quedé muy satisfecho con el línea editorial, quedé súper satisfecho con El Fantasma, porque gráficamente había conseguido algo que tenía en la cabeza y no sabía cómo hacerla. Y en este dije, si este es el último, y lo he dicho muchas veces, digo, pues he conseguido contar, mostrar y gráficamente, en cuanto a la paleta de colores y demás, llegar a un punto que ya hacía tiempo que quería llegar, pero que no tenía las herramientas para llegar. Y al final dije, pues sí, lo he conseguido. Bueno, esperando que no sea el último, de todos modos, has comentado temas de personales. Llavaneras y Tibiris, yo lo viví también como dos obras muy personales, ¿no? Dos recuerdos de la infancia o de la familia. Incluso en Tito, ahí hay muchísimas anécdotas personales. No vamos a contar la del cadáver en el avión porque ya eso sería para otro momento. Yo me acuerdo que comprar el TVO exactamente, que la gente lo lea y lo descubra. Pero parece que siempre te va marcando un poco, ¿no? Hace tiempo que los leí los dos, pero sí recuerdo que eran también muy íntimos y de relaciones muy cercanas. Sí, porque eso este tipo de anécdotas o de situaciones me lo hacen real, ¿no? Y sobre todo si tiras de género, porque si tiras de género o eres una persona que se le da muy bien o se te viene abajo todo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tuve una conversación con Fernando contándole el libro y tal, y mientras lo contaba luego llegué a casa y hablé con Garasi y le dije, pues mira, he acabado muy contento contándole el libro. No me acuerdo de lo que le he dicho, pero tengo una idea de lo que quiero contar y de cómo lo quiero contar. Y sí que es verdad que de lo que más me acordaba era como de las partes personales, ¿no? O de las ideas que yo quería contar. Y sí que es verdad que, pues bueno, que lo que te va pasando durante los meses de... Sí, porque ha estado un año y algo haciendo el libro, pues el libro se va empapando y era como casi lo que me quedaba por contar, ¿no? Porque con Llavaneras contaba pues la infancia y la adolescencia, con Tibiris pues contaba una situación de la posguerra, y aquí trato de la muerte, ¿no? Directamente, ¿no? Y era como bueno, lo que me faltaba también para enfocarme, ¿no? Entonces, pues bueno.
Sí, centrándonos ya un poco precisamente en este cómic, la idea son robots con sentimientos humanos, ¿no? Más allá de las leyes de la robótica que propugnó Asimov y en las que obviamente un robot nunca podía hacer daño a un humano en teoría y demás, aquí lo que se centra es robots que se interrelacionan con humanos como si fueran personas. De hecho, hay algunos que tienen más sentimientos que algunos humanos de los que aparecen aquí. Sí, era coger esta idea básica y llevarla a mi terreno, ¿no? Y era como, bueno, si empiezo a hablar de la robótica, me va a salir mal porque ya hay 400 libros que yo no me he leído, que seguro que lo que quiero contar lo han contado mejor que yo y de una forma mucho más dinámica y tal. Entonces aquí directamente pasé a tratar a la protagonista como una persona normal. Y bueno, y que me llevase a donde me tenía que llevar. Hay una parte curiosa para que, no sé si he traído aquí en el PDF, creo que no, que donde viven las robots está llena de grafitis, ¿no? Es una zona llena de grafitis. Y no era tanto por el nivel socioeconómico de la robot, sino porque era como la gracia de no pueden crear nada, pero a la vez llenan las paredes o sea, se expresan de alguna manera, ¿no? Entonces era como esta idea de dotar de humanidad a una máquina y de hecho, pues la protagonista y la amiga de la protagonista son las que son más creativas, más bondadosas, sí, más creativas, más bondadosas, son las únicas que se preocupan por la maestra, ¿no? Que básicamente está sola en una residencia. Has comentado cómo te fue afectando tu situación personal a la hora de la elaboración de la historia. ¿Iba a ir por ahí, de relaciones entre humanos y robots, o simplemente en relaciones, cuando te lo planteaste un poco como preparas el guión? La idea era que fuesen relaciones entre robots, pero, claro, casualmente yo fui enfocando de una manera involuntaria, me he dado cuenta de cómo después tal, como si fuese una abuela, ¿no? O sea, o mi abuela en una residencia. Y entonces, quieras que no, todo estaba ahí, pero sí que los diálogos están tratados con un cariño que quizás yo al principio tenía dudas de si que fuese, o sea, es la misma relación, pero que la máquina fuese un poco más distante. Quería jugar quizás un poco más como si fuese Terminator, ¿no? Pues una forma de expresarse un poco menos natural. Y eso sí que me ha ido cambiando a la hora de hacer los textos, ¿no? Que dije, bueno, voy a probar si me aguanta que directamente hable como yo le hablo a mi abuela o como cualquiera le habla a sus padres. Y fui probando. Iba escribiendo los diálogos, los dejaba descansar un par de días o una semana, me los releía y decía, bueno, se aguanta. Entonces a partir de aquí, bueno, ya tuve el lío con las tipografías y demás para diferenciar personajes, pero bueno, fue eso, como intentar dotarles más de cariño, que al principio de la historia estaba más alejado de lo que al final ha sido. Pues estilísticamente, ya en el dibujo vamos a hablar un poco más allá del colorismo que hablaremos luego. Lo que llama la atención, si vas siguiendo todos tus trabajos, como hemos comentado, es los cambios que va habiendo y las tremendas diferencias, ¿no? De cómo has llegado hasta aquí, si ha sido una cosa que te ha ido saliendo, si lo has hecho por afán de experimentar, porque por ejemplo de Llamaneras, creo que es el recordar, que está hecho como a lápices de colores. Lápices de color, sí. En línea editorial utilizaste la risografía, que a mí fue una cosa que me dejó totalmente sorprendido, todo el funcionamiento de la risografía. Y ya en estos dos, en Un fantasma y Cuando veo cables, has cogido una línea absolutamente plana, muy colorista, tratada además creo que con Photoshop, has comentado. Colores digital. No sé si este ya es el estilo definitivo. O si llega otro puedes dar un cambio absolutamente radical. Básicamente llego por descarte. Para quien dibuje o para quien haga algo que tiene que estar muchos meses en ello, es agotador, ¿no? Y es cansado. Y a mí me gusta probar con técnicas que no domino y que no controlo, para así pues tener un poco más de libertad y no tener ningún prejuicio ni ninguna barrera. Con el fantasma, el tipo de color es el mismo que aquí, pero está tratado con cubos de pintura de Photoshop por capas, como si fuese una animación tradicional.
Y aquí lo pinté normal, digital, pero el lápiz es un lápiz extra graso que da muchos problemas a la hora de escanear porque te ensucia todo el escáner cada vez que escaneas, pero le da una, voy a ver si no se pixela mucho, pero que le da una, bueno, se ve pixelado, pero bueno, ya os hacéis una idea, pero le da un poco de naturalidad, si veis las piernas de la protagonista, un poco de rugosidad que quería mantener. No me gusta como la perfección, como si fuese un logotipo, ¿no? Que queda... Y entonces pues llego de una forma por descarte y por experimentar, por ganas de probar, porque sé que la gente que lee mis tebeos le gusta ver que la línea es básicamente la misma, el dibujo puede ser muy parecido al Llavaneras, pero gráficamente dices, bueno, pues bueno, no quiere que nos aburramos y él tampoco quiere aburrirse a la hora de hacer... Bueno, estaba pensando como en hacer algo como con papel recortado, pero es un lío tremendo. Pero bueno, me hace gracia como la idea de hacer algo un poco diferente, pero bueno, ya iré probando. Y cuidando mucho también los espacios y la arquitectura en el dibujo más allá del color, ¿no? Es sí. una cosa que me ha gustado bastante. En la primera igual no me di cuenta tanto, me quedé más con la historia y demás, pero luego en la segunda ya, yendo un poco más al detalle de viñetas, está todo como muy... La perspectiva me la paso... Bueno, tampoco... Vale, pero vamos a... pero la idea, o sea, este ordenador no tiene ningún tipo de... A ser un clásico, ¿no?, del Renacimiento, ¿no? Tiene aletas, pero quería usar bueno, las líneas, la arquitectura como una forma más creativa de usar, y también pensando en el formato de impresión, porque a veces nos recargamos muchísimo y la página queda llena de cosas. Y entonces, como yo he comentado antes, los diálogos los pongo al final, tampoco me quería pasar de no tener espacio, porque ¿no? luego pues uso frases muy cortas, pero tampoco quería que se me comiese la viñeta, ¿no? Que tuviese espacio, dentro de ser un espacio que yo me he cargado, porque no es real, ninguna perspectiva, ni las puertas, ni nada. Pero a la vez me hacía gracia usar este tipo bueno, pues con la regla, con tal, que era algo que yo nunca había usado. Y a la vez me da como un soporte mentalmente, como de, bueno, tengo esto de fondo que me va a aguantar, aunque suene redundante, los fondos. Y a partir de aquí, pues delante pongo el personaje que vaya moviéndose. Bueno, pero tampoco es que las perspectivas sean horrorosas, me estaba acordando. Bueno. No es como, por ejemplo, yo es que me acuerdo ahora que lo has comentado, un chiste que siempre me encanta, que leí hace un montón de años, una viñeta de Quino, que era un edificio de viviendas y en el patio le habían hecho un monumento al arquitecto que lo había diseñado. El arquitecto era completamente estrábico y entonces, claro, todos los edificios estaban así, todas... Unos caían, otros para allá y demás. Es decir, aquí más o menos se mantienen las líneas paralelas, la profundidad, todo. Vamos, yo no he visto nada que me haya cantado, vamos, que me haya dado al ojo, como decir. El truco es cargarte un poco la perspectiva en todas las viñetas. Porque si de repente una está perfecta, ahí dices, ahí, aquí se ve el truco. La cuestión es que todo esté, aunque sean líneas rectas, pues que casi todas son rectas, pues que tenga un poquito de... Bueno, llevártelo a tu terreno. Y si la persona que lo lee ya a las 3 páginas ya entra en el color y en el mundo en el que le has metido, ya está, ya lo tienes ganado, porque ya le puedes contar la historia que tú quieras. Oye, una pregunta de absoluto inútil intelectual, digo tecnológico como soy yo, de las nuevas tecnologías y de los ordenadores. ¿Esta viñeta cómo se hace, por ejemplo? Esta viñeta... Sí. Tengo aquí, bueno, luego enseñaré un vídeo. Esta viñeta es tan sencillo como capa 0 sí. Es el color blanco de la página, capa 1 el color del fondo, ¿no? Del fondo, el sí. Azul. Y luego pues el Photoshop tiene, pues tú puedes elegir línea fina, línea sí. tal, y luego hay unas que son como un spray. Sí. Entonces, básicamente hacer 3 capas y luego ir jugando para ver cuál está encima. De hecho, el uso del spray, para quien la quiera probar, pesa, al final el archivo de Photoshop pesa un montón. De hecho, cuando abráis el libro, las 2 primeras páginas están hechas con spray, igual pesaban... Sí, igual pesaban 40 megas, 60 megas y no tienen nada, no tienen línea.
pero bueno, es ir probando con el spray y sin más, era como que, Sí, bueno, que quería probar con la idea esta de que la robot Sí, que sueña. que juegas en las primeras Dije, pues ¿qué hago? Pues que sea todo con spray. Bueno, vamos al medio. Aquí se plantea la capacidad creativa de los robots. Esto, cuando lo empezaste a pensar, me imagino que no te imaginabas la que se iba a montar con la inteligencia artificial, ¿no? Efectivamente, no. A Y se te ver, pasó por la mente, ¿no? a ver, yo O edité... sea, no eres un oportunista que dices, No, voy no. a plantear este tema y cuando salga lo peto, ¿no? De hecho, cuando saqué el del fantasma, salió en COVID. Y entonces empezabas a leer detrás y ponía, no sé qué, ha aparecido un virus. Y decías, joder, perfecto, perfecto. Y con este... Efectivamente. Pero no, sin más, la verdad es que se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Twitter, para quien tenga Twitter, está ardiendo con esto. Pero no era la intención. De hecho, o sea, siempre dejo claro es que es una máquina, sin más. Y me han preguntado, y tú de hecho Sí. en la última reseña me comentaste sobre eso. Y bueno, todo está por ver, ¿no? Está por ver los derechos de autor, está por ver todo. Lo que está claro es que, a mi modo de entender, esto es como el nuevo Bitcoin, ¿no? Es algo que está ahí en el aire, con mucha gente queriéndose aprovechar del material que ya está hecho. Está por ver cómo se regula y cómo se gestiona. Sí, de hecho tu planteamiento aquí es diferente porque no copian. Los robots que se dedican al arte, que pintan, que dibujan, no copian otras obras, sino crean ellos por ellos Sí, mismos. esto es como si fuese dentro de 40 años, ¿no? A ver hasta qué punto se ha llegado con el tema de la robótica. De hecho, tampoco le di muchas vueltas, era como, esta es la premisa, esta robot parece que tiene sentimientos, pero yo en ningún momento me pongo ni a favor ni en contra. Puede ser que sean sentimientos a base de repetición, o que nuestros sentimientos tampoco sean reales, que sean sentimientos a base de repetición. Simplemente me valía para chocar esta relación de la robot y de la maestra, y en contraposición con toda la gente que la rodea. Pero de todos modos, ya a título personal tuyo como creador, entiendo que igual sí tienes cierta preocupación por si puede llegar el día en el que vamos a empezar a ver, bueno, de hecho, profesionalmente es importante y es triste todo el trabajo que se puede perder, sobre todo a nivel de ilustradores, por obras creadas directamente en un par de minutos por una inteligencia artificial. Pero no sé si incluso llegaremos a ver cómics hechos totalmente por inteligencia artificial. Yo lo que está claro es que siempre voy a preferir un disco o un cómic o algo hecho por una persona. Para mí, el tiempo que usa una persona para expresar lo que tiene dentro, sea que me guste más o menos, siempre va a tener un valor que una máquina no puede conseguir. Entonces, para mí, pues yo qué sé, tú puedes hacer lo que quieras, pero yo personalmente no me voy a comprar un fanzine hecho por una inteligencia artificial, al menos de momento. O sea, siempre que tenga... Buena matización. No, pero que siempre voy a preferir algo hecho por una persona que ha estado horas esforzándose, no alguien que ponga la Gioconda en la playa. He creado. O todo lo que ha salido de, ¿no? La Gioconda y todo Esto no- el sitio donde está, Para mí no donde se tiene- encuentra el paisaje agrandado. No, y sobre todo porque la gente que lo pone es como, he estado entrenando, tío, que no estás entrenando a Messi, ¿sabes? O sea, esto es una máquina que tú le pones unas premisas y nada más. Entonces yo siempre voy a preferir algo hecho por una persona, sea de mi gusto o no, pero el esfuerzo que tienes, o un disco, alguien que está horas y horas y horas haciendo algo que de verdad quiere expresar, siempre va a tener muchísimo más valor que algo hecho por esto. Volviendo un poco al tema del cómic, la robótica y todo, al final yo creo que también el mundo va hacia allí, ¿no? Hacia
máquinas o robots cada vez más humanos, desde el propio asistente de Google o Siri o lo que sea que tienes, hasta hoy he visto por ahí una noticia sobre mascotas virtuales, pero no un Tamagotchi, sino que te va por la casa andando como si fuera un perro de verdad. Quiero decir que al final sí que vamos hacia ese camino, que no es tan disparatado todo o tan lejano todo lo que se cuenta aquí. No, está claro que es una idea neoliberal, ultracapitalista, rápida de la hora, que a mí no me va. Entonces, bueno, ya veremos en qué acaba todo esto, pero yo prefiero... Perdón. Una máquina que se está quejando. Pero es lo que digo, ya veremos cómo va, pero una cosa es pues, tener una máquina que te hace tornillos o que te hace algo que te permita tener más tiempo para dibujar o para hacer tus cosas. O incluso para que tu trabajo sea más seguro. Exacto. Que te quite lo poquito que tienes de hacer algo tuyo. Y un último aspecto que también tratas aquí es ese paralelismo entre el envejecimiento humano y la obsolescencia, ¿no? También muy, muy interesante el tratamiento que haces de estas dos situaciones. Sí, porque digamos que, no sé si quiero hacer muchos spoilers, pero van yendo por la misma senda los dos personajes, las dos mujeres. Sí, es que quería hablar, pues eso, de la muerte, de la decadencia, y entonces, pues bueno, como tenía el tema de los robots, fue una idea que salió muy rápida, pero a la vez dije, bueno, inténtala hacer tuya, porque se nos va a quedar como... Es una idea que ya se ha podido hablar y comentar sobre ella, pero dije, llévatelo a tu terreno, intenta hacerlo personal, y muy personal de hecho, para romper la barrera de los tópicos. Entonces ahí fue difícil. Sí. Intenté buscar escenas que me ayudasen, pues ahí, ya lo leeréis, pero bueno, el tema del tartamudeo, del ver que las aplicaciones del móvil, porque yo casi la trato como un móvil, ¿no? Un móvil que ya te está fallando, que ya no tiene memoria, que ya... No se actualiza. Que no se actualiza y tal, un móvil que habla, ¿no? Bueno, que ya hablan, ¿no? Los móviles, pero bueno, un móvil que tiene piececillos y tal. Y entonces tuve que elegir las escenas que me ayudasen como a tener el paralelismo, pero que no quedase forzado, que fuese algo como natural. Entonces, bueno, ahí hubo bastante trabajo y bastante darle vueltas, pero bueno, yo creo que conseguí contar y mostrar lo que yo quería. Pues ya si quieres, para que luego también haya tiempo para que la gente si quiera alguna pregunta, has dicho que tenías un vídeo. Sí. Si nos lo no es un vídeo mío, ¿eh? Bueno, a ver. Autopromoción. Es un vídeo pues para contar un poco las capas, pues para si a alguien le interesa, capa de lápiz, arriba y nada. ¿Esto directamente en tablet o en papel y luego escaneas? ¿O directamente ya va todo el dibujo es a mano. A mano, siempre. Papel y escaneado. Papel escaneado. Eso me refería, sí. Entonces luego empecé a poner las capas, como no tenía muy claro, no soy muy mañoso con el tema de pintar digitalmente. Lo fui haciendo por capas, como hice el fantasma, que fue básicamente esto, pero con los cubos de pintura. Y entonces, aquí como veis, el azul, en lo que se está viendo, no sé si se ve demasiado, pero aquí los colores tienen un tono. Si miráis el azul, llegará un momento ahora que el color va a cambiar y luego vuelve a cambiar, que tiene como más luminosidad. Esto fue un truco que me contaron los colegas de la Joso, aquí los rabitos de los bocadillos y demás, que era quitar el negro, la cantidad de negro del color. Era algo que yo no sabía que se podía hacer y me ayudaron, porque de hecho los colores son muy parecidos al del fantasma, pero quien los compare verá que el fantasma es más oscuro, no simplemente porque uno tiene línea y el otro que no, sino por los ajustes estos de color, de quitarle el negro sin llegar, porque yo trabajo en CMYK, sin llegar a picar arriba, que entonces tienes problemas de impresión y demás. Y fue algo que me ayudó mucho, porque a la vez le daba como un color mucho más irreal del que yo tenía en mente, era como mucho más pasado, de amarillos y de azules y de granates con
con el humo de la moto, que también está hecho con spray, por cierto, Sí. con el efecto de spray. Y entonces, pues bueno, conseguí un efecto que me gustaba. Entonces, pues bueno. Siempre es ir preguntando a gente que sabe más que tú y probando cosas. Ensayo-error, ¿no? Sí, ensayo-error totalmente. Sí. Bueno, pues antes de pasar al turno de firmas, es todo vuestro. Si queréis hacerle alguna pregunta o alguna consulta sobre esta obra o sobre su trabajo en general. Yo quiero preguntar. Arnau, es que he llegado tarde, entonces igual me he perdido el principio. Pero quería preguntarte si esto de trabajar con sobre inteligencia artificial en la temática, si tú eres un super lector de ciencia ficción y era como, pues voy a hacer una historia de robots, si de repente estabas viendo Black Mirror y era como, pues voy a hacer ciencia ficción. ¿Sabes? ¿Cómo surgió? Porque todas las historias que haces tú, bueno, no todas, pero muchas son súper autobiográficas. Entonces, como que de repente que hagas ciencia ficción, digo, ¿cómo te metes ahí? Yo no soy un gran lector de ciencia ficción, la verdad. O sea, yo leo cómic, solo leo cómic, o sea, no leo literatura ni nada. Pero, por ejemplo, a mí mi autor favorito es Ghibli, es un autor italiano, y me gusta mucho cómo él salta de géneros, ¿no? De hecho, él ahora está haciendo... Acaba de publicar uno con Norma la semana pasada, que digo, Ah, sí. pero es el Pero dibujo como guionista. solo. Ah, Como guionista. Como guionista, sí, eso. Pues eso así. Buena, pues ya me lo dejarán. Y él está haciendo algo de western, ¿no? Y me gusta esa libertad que tiene para hacer lo que quiere. Entonces, yo ciencia ficción básicamente lo elegí porque quería hablar de robots dentro del género del horror, pero también porque quería probar todo el tema geométrico y el tema de los colores superpasados. Y entonces me da un margen de prueba que quizás no lo hubiese tenido o se hubiese podido caer un poco o lo hubiese tenido un poco más cogido con pinzas si hubiese hecho pues otra cosa autobiográfica. Que igual dirías, pero esto es San Adrián, esto es Baracaldo, ¿esto qué es? Y entonces, pues así he podido, por ejemplo, pues las paredes pues totalmente planas, totalmente lisas, una combinación de colores un poco más exagerada, que no hubiese quizás podido tener haciendo pues un tema autobiográfico, que es lo que hago siempre. Entonces, pues aquí eso, tenía un margen y era un género que quizás no había tocado tanto o que me quedé con ganas después del Fantasma de meterme más ahí. Dios, Arnau, qué escaleras. Tenías razón, ¿eh? No lo había No, planteado. lo bueno, No amplío. lo bueno es que esto no se puede ampliar. Por eso. Pero, sí. Yo tengo una pregunta. En el futuro no hay escaleras. Ya, por eso. Ya, bueno, a ver, Todo solo rampas, solo todo rampas. Yo tengo una pregunta, o sea, siguiendo un poco, ¿no?, lo que has dicho de las emociones humanas y llevar el género a tu terreno personal, digamos. ¿Te has planteado algo así con terror? Porque podría ser interesante incluso con esa estética. Sí, bueno, el terror sí que es algo que consumo bastante, pero es que es complicado. Ya. Es muy complicado. Entonces, claro, mi tipo de terror sería... O sea, algo, pues igual un montón de páginas donde no pasa nada. O sea, donde el terror... Se intuye, ¿no? Se intuye, pero claro. O el ambiente. Pero claro, también hay mogollón de películas. El terror este nuevo que le llaman ahora, ¿no? Sí, el el terror terror no sé qué. elevado, sí. Pues es algo que se está... Sí, yo es que estaba pensando en ese estilo más que en un bicho ahí matando. Y entonces, claro, pues ahora si ves esta página y está, pues esta, que baja las escaleras, sube las escaleras, vale, pero que te debería encontrar una historia lo suficientemente potente para quererme meter. Y de hecho, es un género que me gusta tanto que no sabría por dónde empezar, seguramente. O sea, de hecho... Hombre, por lo menos sería algo así único y que no se ha visto mucho, ¿no? Igual, sí, quizás con esa estética y con, pero el con ese problema tratamiento. es que igual lo sacas y alguien te viene y te dice, es que esto ya
no sé quién lo... Ya. O sea, yo por ejemplo ahora me estoy releyendo el de Salem Slot de Sí. Stephen King. Por las primeras 120 páginas no pasa absolutamente Perdona, nada. has dicho que no leías más que cómics. ¿Quieres sentarte? Te han pillado. Me lo pillé de la biblioteca. Una adaptación del cómic. Me has pillado. No, pero era un libro que me había leído hace mogollón y tenía como ganas de... Sí, sí, sí. Porque es como un... Lo típico que a veces coges algo que es como espacios cómodos, ¿no? Ya sea una película o tal. Sí que es verdad, pero bueno, es literatura un poco más ligera. Es que es un cómic. Pero sí, ahí más pillado. Y hay como 120 páginas donde no pasa nada. Están ahí contándote un poco, bueno, pues aquí no sé qué. Entonces es el tipo de terror que yo haría. Pero claro, es que es muy complicado. Ya, me imagino. Entonces ahora tengo una idea en la cabeza, pero no sé cómo. No nos adelantas nada. Ya para terminar. Tenía una idea desde hace años, desde hecho antes del fantasma, que es de... Como que hay un personaje que es todo con lenguaje de signos y demás, y como no sé, jugar con eso, con un personaje que todo el rato pues está haciendo lenguaje de signos hacia nosotros o tal. Entonces lo voy pensando, pero me parece bastante complicado. También quería hacer como si fuese una impresión con algún tipo de rugosidad o con algo, pero son solo ideas. Entonces, bueno, las voy dejando apartadas y si en algún momento salen, guay, si no, pues bueno, se me quedan para mí, que también está bien. Pues si no hay ninguna cuestión más, un aplauso para el autor. Y pasamos al turno. No sé si habéis entregado números. Sí. Si habéis números, ¿no?